Grupo Oro presentan. La decisión, bueno, pues no tiene marcha atrás, ya lo hemos dicho. Y bueno, pues la pregunta entonces, si ya sabemos que se van, es cómo, cuándo y dónde. Sí, Iván, efectivamente la decisión no tiene vuelta. Como tú lo acabas de señalar, es principalmente un tema de legalidad. Al estar fuera de la ley, al no estar considerado esta modalidad en la ley de transporte del Estado. No solamente es un tema de legalidad, también es un tema de seguridad, es un tema en donde el avalar un vehículo de esta naturaleza sería un retroceso y desde luego sería una competencia desleal para el transporte establecido. ¿Cómo? Lo que estamos ahora trabajando es con la Secretaría General de Gobierno, de manera que podamos coordinarnos y a través de ellos coordinarnos con las autoridades que fueron exhortadas el día de ayer por el Congreso del Estado. De acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer en los próximos días y fijarnos, como ya lo estableció el señor gobernador, un plazo para que estas unidades dejen de funcionar. ¿El plazo cómo lo podemos determinar? No hay un plazo determinado en este momento. Nosotros hemos planteado y el secretario Bernardo Huerta ha señalado en algún momento que podríamos trabajar este tema de aquí a fin de año, de tal manera que pudiéramos ir provocando una salida paulatina de los mototaxis, tratando de minimizar el impacto que puede haber sobre las personas que se dedican actualmente a esta actividad, ¿no? De acuerdo. La gente en estos instantes puede seguir operando, va a seguir operando, eso es inevitable. Ahora, ¿cómo poder regularlos? En realidad regular su funcionamiento, me refiero a eso, ¿eh? Claro, en realidad no hemos tomado medidas en este momento que impliquen el que dejen de funcionar. Previo a la sesión del Congreso el día de ayer se tuvieron pláticas con diversos representantes de mototaxis, porque he de señalar que ahora han salido representantes de mototaxis por todos lados, por todas partes, por todos lados. Dicen avalarlos, y hemos platicado con muchos de ellos. En todos los casos había un compromiso para que en el momento que el Congreso se pronunciara, pues ellos aceptarían la disposición del Congreso. Me parece que esto seguramente no ocurrirá y seguirán tratando de circular. Nosotros seguiremos en esta labor, primero de privilegiar el diálogo con ellos, de tratar de que salgan por su propia voluntad, de platicar con los presidentes municipales, sobre todo en aquellos casos en donde hay la mayoría de mototaxis, como es el caso de Cuautlancingo, la periferia de Puebla, sí. De manera que tratemos a través del diálogo primero y buscando alternativas con otras instancias de gobierno para que podamos encontrar una solución. Cuando hablamos de lo ilegal, y en este caso hay que destacar que es ilegal el funcionamiento de este tipo de unidades, generalmente las cifras no concuerdan nunca. Algunas personas en las zonas involucradas, municipios metropolitanos, señalan, no somos más de 1000, déjenos trabajar. En el Congreso refieren que son más de 3000 y algunas otras voces hablan de hasta 9000 en todo el estado de Puebla. La pregunta aquí es, ¿cuál es la cantidad que tiene la Secretaría, si es que tiene alguna cantidad registrada? Porque eso nos va a dar la pauta para saber cómo empezar a disuadirlos a que olviden la moto o la transformen, la conviertan en algún otro tipo de, unidad o de servicio, y a partir de ello pues comenzar a sacarlos de la circulación, cosa que se antoja sumamente compleja, ¿eh? Sí, sin duda es complejo. Sí, nosotros tenemos una cifra que está alrededor de 3.500 en 42 municipios del estado. La tercera parte, por lo menos, de ellos está en la periferia de la ciudad de Puebla, que, por cierto, el argumento de que este servicio es un servicio para zonas rurales, pues aquí se desvirtuó un poquito. Bueno, aquí andan en la zona metropolitana. Bueno, ya anda en la zona metropolitana y es un efecto. El estudio técnico que presentamos el día martes a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso, así lo demuestra. Hay experiencias en donde efectivamente este tipo de vehículos empieza en zonas aledañas y poco a poco
se va incorporando a las zonas metropolitanas. Hoy circulan fundamentalmente en calles, están en los zócalos, no en zonas rurales como señalaba. Aquí también vale la pena comentar, Iván, que cuando se plantea el que en zonas rurales del estado se requiere un tipo de transporte distinto, la ley del transporte del estado de Puebla sí prevé esta circunstancia. Y hay un modelo de transporte que es el transporte mixto. ¿Cómo es este? El transporte mixto permite transportar personas y productos a la vez. Normalmente una camioneta tipo pick-up equipada para esta circunstancia, y permite obviamente transitar en veredas, en caminos rurales, llevando personas y llevando los productos del campo o lo que ellos quisieran transportar. Esta modalidad existe y hay quienes la explotan, desde luego. El mototaxi me parece que no cumple con esta condición, ni remotamente. El mototaxi, además de efectivamente no estar previsto en la ley, pues es un vehículo inseguro, es un vehículo muy poco robusto, no tiene puertas, no tiene cristales, no tiene cinturones de seguridad, ante un impacto no tiene ninguna protección a los ocupantes. Parte de la discusión que hubo en el Congreso del Estado el día martes es que alguien decía, bueno, es que no hay accidentes reportados de mototaxis. No, sí hay. Sí. Bueno, sí los hay, desde luego. Lo que pasa es que no se reportan, claro, por la periferia. Exacto. Y además, al ser un transporte irregular, es muy difícil identificar. Que alguien denuncie, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que es un vehículo que es muy poco robusto, y me parece que el argumento de que no hay accidentes o de que no hay muertos no es válido, porque no tenemos que esperar a que alguien muera para entonces tomar medidas, ¿no? De acuerdo. Vuelvo a la misma pregunta de hace unos instantes. Estoy hablando esta mañana con usted y con el subsecretario del Transporte en el gobierno del estado de Puebla, Carlos Manuel Zurita. ¿Cómo disuadir, cómo convencer a un número importante de poblanos y poblanas, porque son dueños ellos y ellas, de estas unidades, que no de concesiones, de esta forma de trabajo? ¿Cómo disuadirlos para que se olviden de seguir sacando lo que sacan hasta el día de hoy, se olviden, porque además esto también pasa, de entregar la cuota a algunos presidentes municipales porque les dejen usar el piso o usar el suelo de cualquier esquina en los municipios? Ese es un negocio que existe. ¿Y cómo? Para que se olviden de, seguir lucrando, pero además hacerle frente a la deuda que muchos tienen, porque compraron unidades. Esa es la realidad. Sí, es correcto. Como tú bien lo has señalado, es un problema complejo, pero no por complejo lo vamos a dejar de atender. Ya tenemos un plan de trabajo que hemos venido elaborando con la Secretaría General de Gobierno, que incluye el seguir en el diálogo con estas personas, el reunirnos con los presidentes municipales, el convocar a otras instancias del gobierno del estado que pudieran participar en la creación de empleo o de programas productivos o de autoempleo para estas personas como una alternativa. Desde luego no descartamos que en su oportunidad, pero como una última alternativa, los operativos que desde luego irían apoyados por fuerza pública. Sin embargo, consideramos que no deberíamos llegar a esta instancia. Es la última, pienso yo, ¿verdad? Es la última alternativa, desde luego. El gobernador dijo que antes se tiene que contemplar alternativas incluso de empleo, proyectos productivos, para que la gente no tenga el pretexto, es que no tengo trabajo. Es correcto, es correcto. Yo creo que vamos a trabajar y vamos a privilegiar esto. Y lo que buscaremos a partir del día de hoy, pues es que ya no crezca este fenómeno. Y eso sí lo estaremos haciendo a través del equipo de supervisión de la propia Secretaría, que ya han sido instruidos para estar pendientes de que no aparezcan nuevos vehículos y en esos casos sí actuar de inmediato, de tal manera que podamos acotar el crecimiento del fenómeno. Menudo problema. ¿Cuántos inspectores tienen ustedes? En este momento tenemos alrededor de 140 inspectores. 140 para todo el estado. 140 para todo el estado. Bueno, imagínese usted la cantidad de unidades, de por sí camiones, microbuses, combis y todo lo que se tiene que revisar, de las cuales muchas son también ilegales porque tienen concesiones no muy claras,
más los 3.000 o un poco más de 3.000 mototaxis. 3.500. 3.500 mototaxis. ¿Cuándo comienzan ustedes con las charlas y con las autoridades municipales? Que me parece que ahí está mucho de la clave del éxito de este programa. Sí, el mismo lunes ya estamos programando las primeras reuniones y lo estaremos trabajando de manera muy intensa. Nosotros confiamos en que los presidentes municipales, sobre todo de la periferia del municipio de Puebla, pues comprendan la magnitud del problema, acaten obviamente la disposición del Congreso del Estado y podamos trabajar junto con ellos en ir disuadiendo a los mototaxistas para que dejen de explotar este servicio. Un mensaje particular, subsecretario, dirigido a todos los que esta mañana sin duda lo están escuchando. Bueno, yo lo que quisiera nada más reiterar es que aquí no se trata de quitarle el empleo a nadie. Nosotros consideramos que todos tienen el derecho, todos tenemos el derecho a ganarnos la vida. La Constitución así lo establece, pero tenemos también que pensar en que cuando nos ganamos la vida lo tenemos que hacer de una manera lícita. Y aquí escogieron por razones propias o engañados, que también puede ser, o con una expectativa falsa, escogieron una actividad que hoy no está en ley. Entonces, comprender que lo primero que tenemos que hacer es respetar la ley, no es atentar con tus empleos. Vamos a buscar con las instancias del gobierno del Estado promotoras del empleo que se les pueda dar alternativas y también pues asegurarle a la ciudadanía que lo que estamos buscando es que el sistema de transporte que hemos heredado, que es un sistema malo, deficiente, mal planeado, pues lo tenemos que mejorar y tenemos que privilegiar el transporte colectivo sobre el transporte individual. De otra manera, nos seguiríamos contribuyendo a un enorme problema de saturación de calles, de contaminación, y desde luego el mototaxi es un servicio individual. El mototaxi podría llegar en un momento a afectar al transporte establecido y saturarlo y en algún momento hasta desaparecerlo, ¿no? Muy bien. Subsecretario, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por explicarnos, por decirnos además no solamente a la audiencia, sino también a los involucrados, que son miles, pero miles en serio, que la policía será la última alternativa, el último recurso. Antes, el diálogo. Antes, bueno, pues los programas de apoyo. Efectivamente, Iván. Así será. Yo agradezco la invitación. Estaré con todo gusto aquí cuando tú así lo dispongas. Esto fue una producción de Grupo Oro.